Buenos días al grupo, espero que todos se encuentren bien. Hoy vamos a hablar sobre la práctica que tiene que ver con electrodeposición del cobre. Esta es una práctica que está referida a la parte de electrólisis. Es una práctica bien bonita, muy interesante. Aquí lo que vamos a tratar es comprobar las leyes de Faraday. Es decir, que la cantidad de cobre que se deposita sobre un electrodo es directamente proporcional a la cantidad de corriente que pasa a través de la solución. Es electrólisis porque es un proceso de electrólisis porque lo que buscamos acá es separar componentes de una solución a través del paso de una corriente. Es decir, una solución que tiene iones y queremos separar en este caso el cobre de una solución de sulfato de cobre pentahidratado. Utilizamos dos electrodos de carbón, creamos una pila como si fuera una celda electrolítica, pero aquí creamos en vez de ser espontánea, esta reacción ocurre porque nosotros le suministramos corriente, ¿de acuerdo? Entonces aquí la idea de esta práctica es comprobar la ley de Faraday, ¿de acuerdo? Una práctica muy sencilla. Como le dije, el objetivo de esta práctica básicamente es verificar las leyes de Faraday. Ok, vamos a hacer varias experiencias, en las clases presenciales se hacen varias muestras, se varía el voltaje, el amperaje y chequeamos la cantidad de corriente que pasa a través de ella, la cantidad de cobre que se deposita, aproximadamente unos 5 o 6 minutos, eso depende del tiempo que cuadramos. Entonces, ese es más o menos lo que estamos haciendo. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, vamos a utilizar, ¿cuáles son los materiales que vamos a utilizar? Bueno, vamos a utilizar sulfato de cobre pentahidratado. Esto es sólido, esta es una sal sólida. En este caso pesamos 5 gramos. Esos 5 gramos los vamos a disolver en aproximadamente un vaso precipitado de 400 mililitros y vamos a agregar 300 mililitros de agua. Una vez que pesamos con el libro de reloj los 5 gramos de sulfato de cobre pentahidratado, los disolvemos y comenzamos nuestra experiencia. Vamos a utilizar dos electrodos de carbón que son inertes con la solución. Estos electrodos de carbón los vamos a identificar con ánodo, uno lo vamos a llamar ánodo y el otro cátodo. Vamos a utilizar una fuente de poder variable en este caso, porque lo que queremos acá es variar los voltajes, el amperaje y chequeando la cantidad de cobre que se está depositando en uno de los electrodos. Vamos a utilizar también un calentador porque los electrodos hay que secarlos y volverlos a pesar. Hay que pesar esos electrodos una vez identificados como ánodo y cátodo en la balanza analítica y después conectados pasamos la corriente, ¿de acuerdo? Okay, aquí más o menos se ve el esquema de lo que estoy hablando. Aquí se ve que tenemos un vaso precipitado, la solución de sulfato de cobre pentahidratado que es de color azul. Van a notar que el color azul es intenso cuando comienza la reacción y después, en la medida en que va pasando el proceso, ese color va disminuyendo y van a notar que uno de los electrodos se va a acumular el cobre, que es así como rojizo, y en el otro va a haber un desprendimiento de un gas. Entonces aquí pueden ver la fuente variable donde vamos a suministrar el voltaje, vamos a variar el voltaje y vamos a variar el amperaje y con cierto tiempo vamos a esperar, vamos a notar las observaciones que vemos en las reacciones que observamos durante 5 minutos. Vamos a ir anotando eso. Una vez que se termine este tiempo, entonces sacamos los electrodos con mucho cuidado, lo ponemos en un calentador a secar y después lo volvemos a pesar. Entonces este es más o menos el esquema que tiene el proceso de electrólisis. Este es más o menos como si fuese la celda electrolítica. Aquí los electrodos están suministrados a la fuente. Van a ver que está uno rojo, uno negro, o sea, ánodo, cátodo, ¿de acuerdo? Y aquí, para que el proceso ocurra, para que los electrones salgan de la solución, se descompongan y se muevan hacia el electrodo, hay que pasar una corriente eléctrica, ¿de acuerdo? Este más o menos la gráfica, este es el dibujo para que ustedes puedan visualizar el esquema que se hace en el laboratorio en una clase presencial. Aquí pueden visualizar, aquí en esta parte visualizan ¿qué es lo que ven? Ven que en uno de los electrodos hay un desprendimiento de un gas, fíjense las burbujitas que se están formando, y en el otro hay como una acumulación de cobre, se ven del color rojizo. A esta solución, una vez que está preparada con sulfato de cobre pentahidratado, se le agrega 1 mililitro de ácido sulfúrico. Esto es con el objeto de que no haya dispersión tanto
del cobre en la solución, sino que se acumule, o sea, existe una compactación en uno de los electrodos. ¿De acuerdo? Entonces ven, es un proceso muy interesante, muy sencillo. La idea aquí es verificar la ley de Faraday, es decir, que la cantidad de corriente, la cantidad de electrodo, de cobre que se deposita en uno de los electrodos, que ustedes me van a decir cuál es, si el ánodo o el cátodo, es directamente proporcional a la cantidad de corriente que pasa a través de la solución. ¿De acuerdo? También van a notar que este color azul va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque el cobre va saliendo de la solución. ¿De acuerdo? Aquí, ¿verdad? Es una muestra que tomé una foto, o permití que tomaran foto para que vieran como el cobre, a veces, si los electrodos no son sacados con cuidado, se desprenden de los electrodos y caen al fondo. Entonces a veces tenemos una divergencia en la experiencia, porque de repente si no hacemos bien esta, creemos que los electrodos no están variando sus pesos, y en realidad los electrodos están variando sus pesos. ¿De acuerdo? Uno se va a reducir y otro se oxidará. Entonces en esta práctica es muy importante escribir el proceso, hay que escribir las reacciones, qué es lo que está pasando aquí. ¿De acuerdo? Entonces es algo muy sencillo. Fíjense que procuré que esta presentación fuera muy gráfica, de manera que ustedes visualizaran qué es lo que se estaba haciendo. ¿De acuerdo? Entonces generalmente se hacen las clases presenciales, pero yo les estoy sometiendo la información para que ustedes vean cómo es. ¿De acuerdo? Y acá tenemos la tabla de datos que hemos obtenido variando. Esta experiencia la hemos hecho para dos voltajes, un voltaje de 9.3 y para un voltaje de 20. Entonces hemos anotado, estos son los pesos iniciales del ánodo, 22.9860 gramos, y el peso inicial del cátodo, que es 5.3390 gramos. La primera experiencia la hicimos a un voltaje de 9.3 voltios, 0,5 amperes, tiempo de 5 minutos. Entonces, una vez que ocurrió la reacción, sacamos esos electrodos, lo pasamos a un calentador donde se van a secar. Una vez que estén secos, entonces pesamos el ánodo y pesamos el cátodo. Vamos viendo que la variación que está ocurriendo, ¿verdad? O sea, fíjense que en el ánodo va disminuyendo el peso, y en el cátodo, para la primera experiencia, va a aumentar. ¿De acuerdo? Para un voltaje de 20, es 20,1 voltios y un amperaje de 1.17 amperes, volvemos a hacer la experiencia. Entonces obtenemos el peso del ánodo 22.9080, fíjense que disminuyó más todavía con respecto al inicial, y el peso del cátodo 5,40, fíjense que ha aumentado con respecto al inicial. Esta es la tabla de datos que ustedes van a analizar y van a interpretar la información, y van a ver que en este caso vemos que el peso del cátodo está aumentando. Eso quiere decir que el cobre se está depositando en el cátodo, y vemos que el ánodo se está reduciendo porque está perdiendo peso. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los cálculos que hay que hacer en esta práctica? Esta es una práctica muy sencilla. Aquí lo que quita tiempo en la clase presencial es el pesar, el mezclar, el calibrar la fuente de poder con los caimanes, las pinzas de madera, los electrodos, limpiar bien esos electrodos, esperar el tiempo en el secado de los electrodos, porque los electrodos tienen que estar bien secos para volver a pesarlos. Eso es lo que quita tiempo, ese tipo de proceso de esperar en algunas cosas, como por ejemplo el secado de los electrodos, y volver a pesarlos. ¿De acuerdo? Entonces fíjense, ¿cuáles son los cálculos que debemos hacer en esta parte? Bueno, lo que se le pide al estudiante es que escriba la reacción de óxido-reducción de la solución de ácido de sulfato de cobre pentahidratado. ¿De acuerdo? Lo otro que se le pregunta, o la otra actividad, es cómo verifica que la solución ácido de sulfato de cobre pentahidratado experimenta los procesos de óxido-reducción. Es una cuestión que también deben de contestar. Y por último, qué cantidad de cobre se deposita sobre el electrodo. ¿De acuerdo? Y eso se ve muy sencillo de acuerdo a los datos y de acuerdo al peso inicial de cada uno de los electrodos. Muy bien, como ven, es una práctica muy sencilla. Se lo he resumido brevemente, y bueno, mañana, más tarde, procuraremos aclarar un poco más si tienen dudas. ¿De acuerdo? Bueno, gracias por ver por lo menos la presentación. Muy sencillo. ¿De acuerdo? Cualquier cosa me pueden consultar por WhatsApp.